Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando con el libro de Josué. Y ahora nosotros nos encontramos con este libro muy importante, muy interesante, que nos habla sobre todo de esta conquista, o mejor dicho, de los límites y de la conquista de las ciudades, de aquello que le corresponde a cada una de las tribus. Nosotros hablábamos de una reclamación que hacía la casa de José en los versículos 14 y 18 del capítulo 17. Y decíamos principalmente que estos versículos parecen ofrecer un duplicado al comienzo, ¿verdad? Parece que ya hay un pedido de parte de la tribu de José, una queja de los de José. Respuesta de Josué tenemos enseguida, luego de nuevo la queja de los de José y respuesta de Josué de nuevo. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿se trata de un auténtico duplicado o existe un progreso aquí en esta preguntita, verdad? En el versículo 14, como aparece, dice directamente, los hijos de José dijeron a Josué, ¿por qué nos has asignado como herencia en el sorteo una sola porción del territorio, siendo nosotros un pueblo numeroso, ya que el Señor nos ha bendecido tanto? Y en el 15 tenemos ya la respuesta de Josué. Entonces Josué le respondió, si son un pueblo tan numeroso, suban a los bosques y talen allí a su gusto, en la región de los pericitas y de los refaitas, porque la montaña de Efraín es demasiado estrecha para ustedes. Bueno, y después en el 16 de nuevo, entonces en este sentido un duplicado. Los hijos de José dijeron, la montaña no nos basta en la llanura, todos los cananeos, etc. Entonces parece que hay un progreso, decimos. Y entonces aquí una lectura unitaria ofrece la imagen de los josefitas que se quejan a José de que se les ha dado una sola parte. Bueno, hasta ahí todo bien, una sola suerte a pesar de que son muchos. Ahora, su reclamación resulta oscura porque en principio una suerte o una parte que no significa que el territorio sea pequeño. Pero si relacionamos con el texto 16.1.4, donde se ha descrito la extensión global de la suerte de los hijos de José, podemos comprender su queja. Esa región es pequeña para un pueblo tan numeroso. La respuesta ahora de Josué aclara el sentido de una suerte. Se trata de la serranía de Efraín, y si la serranía de Efraín les resulta pequeña, que se dirijan a los bosques, a la tierra de los fereceos y los refaitas, al otro lado del Jordán. Bueno, quizás
es la clave para entender esto que nosotros estamos leyendo aquí? El pasaje consiste en la sutil diferencia con que comienzan las dos intervenciones de Josué. Si son muchos y fuertes, ahí entonces está la diferencia. Es decir, si ustedes son capaces verdaderamente, entonces van a poder hacerlo. El problema de esta teoría es que sería más lógico encontrar la reinterpretación después de la tradición antigua. Por otra parte, la reinterpretación usa un lenguaje a veces tan parecido que difícilmente podemos atribuirla a un autor distinto. Bueno, eso es lo que estuvimos viendo y eso es lo que nosotros encontramos aquí en esta primera parte de los versículos, que van a continuación desde el versículo 15, que se les habla de la región de los fereceos y refaítas. ¿Dónde queda? ¿Quiénes son? Se deduce que hay fereceos en el sur de la Palestina. Se afirma, Geser, había fereceos hasta que el faraón la conquistó. Bueno, luego tenemos también las serranías de Efraín. ¿A qué está correspondiendo? Según Noth, un gran autor, un gran estudioso, se basa en Primera Reyes. Abarca toda la región samaritana. Toda la región samaritana. La cadena montañosa que recorre Palestina de norte a sur se divide en 3 zonas montañosas. Luego también nos habla aquí de los carros de hierro. No podemos salir a pelear con los de Canaán porque tienen carros de hierro. Se los menciona también en el versículo 18 y Jueces 1:19. Según Drew, los autores que hacen referencia en Josué y Jueces a los carros de hierro piensan en carros guadañados o con llantas de hierro. Y ahí está entonces, ¿verdad?, la cuestión de la guerra, el miedo, la dificultad, ¿verdad?, para afrontar todo esto. Y después en el versículo 17 aparece aquí la designación, casa de José. Casa de José. Relaciona el relato con Jueces. Y luego en Josué 18:25 también se usa como designación global. En Amós se usa también solo José. Bueno, ahora entonces todos estos elementos son interesantes, ¿verdad? Esta es un poco la conquista, la distribución ante una queja también y las propuestas, ¿verdad? En el cómo tendrían que. Posiblemente todo esto sale porque sale a luz. ¿Y por qué se escribe? Está en la Biblia. Por una parte porque estamos con respecto a la conquista de la tierra. Estamos en la segunda partecita, la distribución de la tierra. Ya conquistamos inauguramos, ¿verdad? El libro de Josué, esa es la teología principal. Ahora es la distribución, es decir, que aquí está lo que el Señor nos había prometido. Ya podemos ir. Pero al mismo tiempo viene el tercer elemento, comienzan también los problemas. Y por eso aquí viene esta queja, digamos, de cierta manera, una reclamación. Está reclamando y le dice, ¿por qué? Si nosotros somos muchos. ¿Cómo sucede siempre, verdad? El problema en la tierra no es solamente el problema que encontramos aquí en la Biblia, o al revés también, los problemas que nosotros hoy tenemos sobre la tierra. No es simplemente que lo encontramos hoy, sino que son problemas. Ciertamente que aquí lo estamos mirando con la capacidad de resolución, de resolver los problemas de la tierra. Ave ñande, diga tú ya resolve. Tu shala guillareko, heta ya vereko, peteño vereko, heta iterei nindo igual vereko, ahorro dato entre heta y viendo vereko. Y eso es lo que está diciendo aquí. Somos numerosos, ¿qué hacemos? Y después enseguida, ¿verdad? Nosotros nos plagueamos, ¿verdad? Y decimos, un miago itagoín, lo ante oírme, es un peo, vende pa' llegar, que esto, aquello. Ah, cierto. Eso es así. Pero maero, vea, jamás lo me he hecho que la tabla, jañan de lleguiña me he hecho la tabla. ¿Por qué? Y porque nosotros entonces no nos preocupamos verdaderamente en dar lo esencial y lo fundamental. Hay que educar a la gente, tenemos que educarnos. Si no nos educamos, no es solamente repartir la plata, vito, chicle, caramelo, menta, ñame. Pero yo digo todo ahí, retirarme, eso. Añan de oigo ya llevo mío. A la política oigo lo mío llevo. Porque ojo repartir plata, ojo yo a la voto llevo. Mana, a que oigo y botar la tabla, mana. Y para poder comprarle después la conciencia, ¿se dan cuenta? Y entonces el problema nunca se va a resolver, por lo menos si seguimos de esa forma.
Como también, ¿saben qué? Es demasiado fácil resolver el problema que tenemos nosotros, sobre todo aquí entre nosotros. Un país tan grande, con tan pocos habitantes, y gente que todavía esté llorando, ¿verdad?, por tener un pedazo de tierra. Y lastimosamente porque estamos en una ignorancia total. Ya tiriripe vivir en boisha, tabubi. Y entonces nos falta educación. ¿Quiénes son los responsables? Son ellos mismos. Y no, porque el que está en la ignorancia es difícil que salga de por sí mismo de la ignorancia. A no ser que se les ayude y se les pase la mano, se les abra los ojos y se les haga crecer. Y esa sí que es una responsabilidad nuestra. Y esa es la responsabilidad del cristiano. Si verdaderamente nos decimos que somos cristianos, entonces vamos a continuar en lo mismo. Y va a ser siempre viva la pepa, y va a ser siempre entonces que hagan lo que quieren y sobre todo, sálvese quien pueda mover. Apenas hay cristianismo, vea por lo menos ahí lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Sorelle e fratelli, ieri la conferenza episcopale e la conferenza dei religiosi e delle religiose francesi hanno ricevuto il rapporto della Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa, incaricata di valutare l'ampiezza del fenomeno delle aggressioni e delle violenze sessuali compiute su minori da 1950 in poi. Ne risultano purtroppo numeri considerevoli. Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna, la nostra vergogna, la mia vergogna, per la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterle al centro delle sue preoccupazioni, assicurando loro la mia preghiera. E prego e preghiamo insieme tutti: a te, Signore, la gloria, a noi la vergogna. Questo è il momento della vergogna. Incoraggio i vescovi e voi, cari fratelli, che siete venuti qui a condividere questo momento. Incoraggio i vescovi e i superiori religiosi a continuare a compiere tutti gli sforzi affinché drammi simili non si ripetano. Esprimo ai sacerdoti di Francia vicinanza e paterno sostegno davanti a questa prova, che è dura, ma è salutare. E invito i cattolici francesi ad assumere le loro responsabilità per garantire che la Chiesa sia una casa sicura per tutti. Grazie. Vediamo che il primo pilastro. En la audiencia general, el Papa ha comentado el terrible informe independiente sobre abusos en la Iglesia Católica en Francia en los últimos 70 años. El informe revela que desde 1950, de los 115.000 sacerdotes y religiosos que había en Francia, entre 2.900 y 3.200 abusaron de unos 216.000 menores. La cifra de estos 70 años ascendería a 330.000 víctimas si se incluye a los laicos que trabajaron en instituciones de la Iglesia y abusaron de menores. Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna, la nostra vergogna, la mia vergogna, per la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterle al centro delle sue preoccupazioni, assicurando loro la mia preghiera.
Además de pedir perdón, el Papa Francisco pidió oraciones por esta situación que llamó el momento de la vergüenza y pidió también la colaboración de todos para que no se repita esta tragedia. Esprimo ai sacerdoti di Francia vicinanza e paterno sostegno davanti a questa prova, che è dura, ma è salutare. E invito i cattolici francesi ad assumere le loro responsabilità per garantire che la Chiesa sia una casa sicura per tutti. Grazie. El informe también denuncia que hasta el año 2000 la Iglesia francesa mostró cruel indiferencia hacia las víctimas. Nada más conocer el informe, el Papa se dirigió a las víctimas, a las que dio las gracias por la valentía de denunciar a los abusadores. 1950. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando y estamos viendo un poco en esta lectura del libro de Josué, capítulo 19, todo lo que corresponde como herencia, es decir, en la división territorial de las tribus. Desde el versículo 15 estamos hablando de la tribu de Zabulón. Continúa esta lista. El territorio de Zabulón incluía además Catatz, Nahalal, Simeón, Idalá y Belén, en total 12 ciudades con sus poblados. Esta fue la herencia asignada a los clanes de los hijos de Zabulón, las ciudades y sus poblados. Se dan cuenta que también aquí tenemos muy poca literatura con respecto a la tribu de Zabulón.
A pesar de que aquí te dice, ¿verdad?, más o menos lo que está al norte, lo que está al sur, etc. Pero mucho de literatura no tenemos aquí con esto. El pasaje consta de la descripción del territorio y el añadido de unos pueblos que completan el número de 12 pueblos. La descripción del territorio de Zabulón comienza de manera bruta, diciendo que llegaba hasta Sarid, sin indicar el punto de partida que se toma. Incluso se discute si Sarid quedaba dentro del territorio de Zabulón, aunque parece más lógico pensar que sí. Tomando Sarid como punto de partida, se traza una línea hacia occidente, pasando por Maralá y Dabeset, hasta el arroyo frente a Yokneam, y volviendo a Sarid, otra línea hacia levante, que pasa por Kishlot Tabor, Dobrat y Yafía. Lo que sigue aparece como una continuación de la frontera hacia el este. En realidad, las localidades mencionadas nos obligan a pensar en una línea que se dirige hacia el norte hasta llegar a la llanura de Betz Netofá. A partir de entonces, la frontera se dirige hacia el oeste. Aunque no se dice, pasa al norte de Hanatón y desemboca en el valle de Jiftach-El, sin dejar claro qué zona del mismo abarca. La parte final de la descripción la constituye la simple enumeración de 5 ciudades, que sin que sepamos si son ciudades fronterizas ni en qué sitio se encuentran, aunque parece lógico situarlas en la parte occidental de Zabulón. Termina indicando que el número total de ciudades es 12. Las imprecisiones del texto podemos resolverlas en parte teniendo presente los límites fronterizos con las otras tribus, especialmente con Asher y Neftalí. Muy bien, esto es entonces lo que nosotros encontramos un poco aquí con esta heredad de lo que es la de Zabulón. Y tenemos así varias localidades que son inciertas. Tol Yokneam, llamado en época cruzada también Kadimon, monte de Caín, le llamaban a esta, de donde procede el nombre árabe de Tel Keinum. Su rey aparece entre los vencidos, ¿verdad?, por Josué, en el capítulo 12-22 que habíamos leído y estudiado. El lugar tiene gran importancia estratégica. Aparece mencionado en la lista de ciudades conquistadas también por el faraón Tutmosis III. Para la historia y las excavaciones, nosotros encontramos en Ben-Tor, ¿verdad? Aunque Dalmán y Eibín negaron que Yokneam quedase dentro del territorio de Zabulón, parece más lógico lo contrario, es decir, que esté dentro, ¿verdad? En la lista de ciudades levíticas aparece como perteneciente a Zabulón. Luego en el versículo 12 se vuelve de nuevo a Sarid para trazar el límite oriental en el que se mencionan 3 localidades: Kishlot, Tabor, Dobrat y Yafía. Las 2 primeras no formaban parte de Zabulón, sino de Neftalí. Se citan como puntos de orientación. Si se acepta la identificación más frecuente de Jafá, el trazado rarísimo, ya que después de dirigirse hacia el este volvería abruptamente hacia el oeste. Por eso parece más lógico buscar una localización distinta para Yafía, como proponen algunos autores. Muy bien, esto es entonces con respecto a la heredad de Zabulón. Ahora, desde el versículo 17 encontramos la tribu de Issacar. La 4ª parte le tocó a Issacar, o sea, los hijos de Issacar con sus clanes. En su territorio estaba Israel, Kesulot, Sunem, Jafaraín, Sion, Anaharat, Rabit, Kishon, Ebes, Remet, En-Gamin, En-Gadá, Bet-Pases. El límite tocaba el Tabor, Sahasín, Bet-Shemes y terminaba en el Jordán. En total, 16 ciudades con sus poblados.
Esta fue la herencia asignada a los clanes de los hijos de Isaacar, las ciudades y sus poblados. También se dan cuenta que la lista aquí de Isaacar lo que nos está mostrando es una breve parte de lo que corresponde al territorio de Isaacar. Luego tenemos la tribu de Aser desde el versículo 24. La quinta parte de la suerte le tocó a la tribu de los hijos de Aser con sus clanes. Su territorio comprendía Yelcat, Jalí, Betén, Afsaf, Amelec, Amad y Misael. Y hacia el oeste la frontera tocaba el Carmelo y Shihor Libnat. Luego daba vuelta hacia el oriente, hacia Bet Dagón, y remontando hacia el norte tocaba Zabulón y el valle de Iftahel. Después continuaba hasta Bet Emet y Neiel e iba a terminar en Kabul. Al norte el territorio comprendía Abdón, Rehob, Hammón y Caná, hasta Sidón la Grande. Luego el límite daba vuelta hacia Ramá, hasta la frontera de Tiro. De allí doblaba hasta Josá y terminaba en el mar. El territorio incluía además Mahaleb, Asib, Akko, Afec y Rehob. En total, 22 ciudades con sus poblados. Esta fue la herencia asignada a los clanes de los hijos de Asher, las ciudades y sus poblados. Entonces esta es la que corresponde, ¿verdad?, a la tribu de Asher. Nosotros encontramos desde el versículo 24. Después de Isaacar encontramos la tribu de Asher. Lo de Isaacar también tiene algunas ciudades interesantes, aunque siempre hay muchas de ellas que no se han podido identificar. La heredad de Asher del 9 del 24 al 31. La descripción del territorio comienza con la lista de 7 ciudades, situadas al parecer en la zona sur o sureste. Sigue una indicación fronteriza hacia el oeste, el monte Carmelo y el torrente Libnat, hacia él, hasta tocar con el territorio de Zabulón. Desde allí sube hacia el norte hasta Kabul. 5 ciudades más nos llevan hasta el extremo norte. Siguen 2 líneas limítrofes entre Ramá y Tiro, entre Josá y el mar, que más que aclarar nada complican mucho. Una lista de otras 5 ciudades y la indicación global de 22 poblaciones cierra la descripción. Basándonos en estas indicaciones, uno de los autores, Carlyle, imagina el territorio de Asher como una franja alargada que limita con el Mediterráneo, al oeste con Zabulón y Neftalí, al sur con el monte Carmelo y al norte con Sidón. En cambio, otros dicen que mucho más reducida es esta parte del territorio que le corresponde a Asher. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñan de Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñan de Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñan de Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito
acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yara Ñe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yara Ñe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales, que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres
para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos nosotros en este momento reflexionando sobre el capítulo 20, lo que llamamos las ciudades de refugio. Esto es muy interesante, las ciudades de refugio, que para nosotros significa anteriormente, por lo menos parecían ser la misma tienda del encuentro, ¿verdad? Pero después decíamos con esa teología deuteronomista que se comienza a laicizar un poco más y se dice, no, aquí entonces no podemos ir a un lugar, sobre todo aquí en el caso que hemos narrado o hemos escuchado lo de Joab, que Salomón le dice, no, mátalo, y estaba ahí agarrado al altar, a los cuernos del altar, que significaba la fuerza de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, Salomón, ciertamente que esa es otra teología, la teología de la decisión incluso en los momentos en el cual uno puede decir, y bueno, ¿qué es lo que aquí está pasando, verdad? ¿Por qué va? Y lo elimina ahí. Miren que está bajo las alas, por decir así, buscando refugio ahí con el mismo Dios. Más que eso, imposible. En la tienda del encuentro, ahí donde está Yahvé. Sin embargo, le dice Salomón, no, mátalo ahí, así como te pido. Pesa, no se enseñó, en Yucaña de ver. Porque también este soldado cuando va y le busca, él tampoco no quiere entrar, solamente le llama y le dice, sal fuera. El rey dice que salgas. Tiene cola de paja y además él ni sabía por qué se fue y se refugió ahí, ¿verdad? Pero tiene cola de paja. Pero con esto te está diciendo también que concluye luego esa narración diciendo, de esta manera, dice, Salomón exterminó, dice, con esa clase de maldad. Imagínense. Entonces, eso, según la teología deuteronomista, los casos excepcionales, y bueno, hay que ir contra eso, ¿verdad? Hay que ir contra todo lo que es negativo y todo lo que es malo. Ciertamente que nosotros también dentro de la reflexión, en la misma moral también, son situaciones bien complicadas, ¿verdad? Bien complicadas. Cuando uno habla, por ejemplo, de la autodefensa o cuando uno habla de la guerra, cuando uno es un soldado, tiene que matar. Imagínense, estas no son situaciones fáciles, ¿verdad? No son situaciones fáciles. Y uno tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Tiene que tomar decisiones. Y entonces, Santo Tomás es interesante en su teología, mirando un poco esta teología del aspecto moral. Santo Tomás habla de lo que se dice el mal menor. El mal menor. Las decisiones que nosotros podemos tomar y las únicas válidas son sobre el mal menor. ¿Qué quiere decir esto? Y Santo Tomás dice, bueno, el 100% nunca vas a encontrar del bien absoluto, porque de yumo hay. Todos estamos corruptos de una o de otra manera, todos tenemos el mal, estamos expuestos y vivimos también consecuencias de esa maldad del corazón, de nuestra limitación en realidad. Estos son elementos de nuestra propia limitación. Que hay cosas que no podemos vencer o por ver motivos, situaciones que cada uno dentro de su vida va teniendo y que lo limita y por lo tanto y ante eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir el mal menor. Es por ejemplo lo que sucede, ¿verdad? Con respecto, no sé, tengo que elegir a un candidato y sé que todos esos candidatos son corruptos, todos son corruptos. Así la ayudan a ver de corrupto y mía.
Y entonces tengo que elegir. Votar manda, a cuando a tu ñaña multata movilan de votar y no, ¿verdad? O si votar en blanco, votar inútilmente también, porque después el que gana ahí todos esos votos en blanco se le va a traer a favor de él. Y así esas cosas. Entonces, debes calcular por nada. Y ante esa situación, dice Santo Tomás de Aquino, el mal menor. Tenés que votar por el mal menor. El menos malo, dice, el menos malo, ¿entienden? Bueno, y por ahí el 100% de corrupto me lo oye, a P y corrupto y vea. Bueno, no es fácil, ¿verdad? Pero en fin, eso es un poco aquí también, ¿verdad? Lo que nosotros leemos un poco entre líneas, ¿verdad? Porque Salomón dice, no, hay que exterminar aquello que es verdaderamente negativo, a pesar de que esa acción que estamos realizando en ese momento es una acción muy negativa, ¿verdad? Muy negativa. Matarlo ahí mismo, bajo las alas, bajo el altar del mismo lugar de la tienda. Bueno, el último paso, decíamos nosotros, en el desarrollo de la institución parece venir de la teología sacerdotal, después de la teología deuteronomista. En ella, la muerte del sumo sacerdote supone una especie de amnistía para los homicidas involuntarios, claro. Es el sacerdote o la tradición sacerdotal la que está escribiendo y entonces pone ciertos favores en el sentido positivo para recuperar a la gente. Entonces, ¿hasta cuándo es tu pecado? ¿Hasta cuándo eso que vos cometiste algo malo? Hasta, dice, que muera el sumo sacerdote en donde fuiste a quedarte. En este caso, cuando muera el sumo sacerdote de ese año, en ese lugar. Y entonces supone una especie, dice, de amnistía. Muere el sumo sacerdote y entonces vos quedás libre, libre de toda pena, libre de todo pecado y podés volver a tu lugar. En ese momento pueden volver, se dan cuenta, a su ciudad de origen, sin que el vengador de la sangre pueda actuar contra él. Ya nadie puede actuar por la amnistía que sucede en este caso. Ahora, ¿qué crédito merecen los datos sobre esta institución? Nos preguntamos, ¿y esto existió o no existió? ¿O es simplemente una propuesta? ¿O es una forma de mirar y de reorganizarse interiormente, ¿verdad? Si es que uno quiere hacer un verdadero seguimiento del Señor. En el fondo, eso es lo que nos está queriendo enseñar. Pocos estarían hoy de acuerdo de que considera que las disposiciones muy antiguas de Moisés y la puesta en práctica de Josué. Es muy difícil que estas disposiciones, tanto esas disposiciones de Moisés como las que nosotros vemos aquí, las de Josué, hayan sido puestas así, a rajatabla, como nosotros encontramos aquí en la Biblia. Algunos piensan que las ciudades de asilo son antiguas, incluso pre-israelitas, pero que es imposible demostrarlo. Otros, sin embargo, piensan que sí es posible. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá,
Este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas, que son preguntas retóricas, que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena. Cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Nosotros estamos mirando algunos de los elementos esenciales, estábamos hablando del reparto de la tierra, pero ya antes de que Josué haga esa repartición de la tierra, indica en dos ocasiones, ¿verdad?, que los levitas no reciben el territorio propio porque el Señor Dios es su heredad. Entonces, en el versículo 13 nos dice lo primero. O sea, la primera vez que se nombra y se dice que realmente la heredad es de ellos. Y además de Hebrón, que era la ciudad de refugio,
dice los homicidas, los israelitas dieron descendientes de sacerdotes a la ciudad. Entonces, en el versículo que tenemos aquí, que es el versículo 21, y luego tenemos los versículos 13, capítulo 13, 14, ¿verdad? Eso era el comienzo, que ya se nos había dicho, ¿verdad? 13 y 14. Miramos un poco el capítulo 13, versículo 14, ya se nos había. A la tribu de Leví, nos decía, en cambio Moisés no le asignó ninguna herencia. Las ofrendas hechas al Señor, el Dios de Israel, son su herencia, como él mismo se lo había declarado. Eso lo encontramos en el capítulo 13 y vuelve a insistir y vuelve a decirnos. Poco después se añade que no les asignaron un lote en el país, sino pueblos para habitar y ejidos para sus ganados y rebaños. Este segundo tema es el que desarrolla ampliamente en el capítulo 21. El fundamento para esta decisión se encuentra en Números 35, 1, 8, donde advertimos las siguientes normas. Primero, se cederán a los levitas los pueblos con sus ejidos. Los ejidos se extenderán en el radio de 1 kilómetro desde el centro del pueblo. Los ejidos se extenderán en el radio de kilómetro desde el centro del pueblo. Se asignarán 48 pueblos, entre ellos las 6 ciudades de refugio. Aunque la cantidad de 48 pueblos supone una media de 4 por tribu, en la práctica cada una cederá en proporción a la heredad recibida. La realización práctica la encontramos en 2 textos muy parecidos, pero con intereses muy interesantes, ¿verdad? Que nos llevan y nos muestran ciertas diferencias. Por ejemplo, los descendientes de Leví, lo que encontramos en Éxodo 6 y luego en Primera Crónicas 6. Como punto de partida, en estos textos hay que recordar los descendientes de Leví. En Éxodo 6, 16 y 19 tenemos una lista bastante breve que por motivos de claridad se reduce, ¿verdad? Leví y luego los descendientes Gersón, Kehat y Merari. De Gersón, Libni, Semei. De Kehat está Amram, Kishar, Hebrón, Uzziel. Y de Amram es Aarón. Y de Merari tenemos Mahli y Musi. Esta lista desarrolla a continuación la línea de los Kehatitas. Solo Amram, Yishar y Uzziel, sin decir nada de Hebrón. Pero el esquema anterior basta para advertir que los Kehatitas constituyen la mitad de los levitas. Dentro de ellos adquiere relieve especial, no en la lista, sino en la tradición posterior, la descendencia de Aarón. Como nosotros sabemos, ¿verdad? Aarón es entonces la línea sacerdotal. Mucho más extensa es la lista que nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de las Crónicas, ya que desarrolla las líneas de los Gersonitas y Kehatitas, con bastantes más nombres, ¿verdad? Y los Meraritas. En los lugares correspondientes se van viendo estos detalles mayores. Las ciudades levíticas que encontramos en Primera Crónica, capítulo 6, volviendo a la designación de ciudades levíticas de Crónicas, la lista resulta un poco extraña aquí en este libro. Comienza con los Kehatitas, quizá porque son los residentes en Judá y Benjamín, indicando los nombres de 11 pueblos en Judá y Benjamín. A continuación, solo se ofrecen nombres de tribus y número de ciudades en relación con los Gersonitas y Meraritas. Gersonitas y Meraritas. Bueno, aquí vamos teniendo entonces cómo se van formando las ciudades, pero de acuerdo, viste, a la descendencia también.
Los nombres también son interesantes. Tras esta enumeración se vuelven a indicar los nombres de las localidades de cada tribu asignadas a las distintas familias levíticas. Las cantidades finales coinciden en 48, pero no se enumeran tantos pueblos. Por ejemplo, Kehat en Judá y Benjamín, más 10 en Efraín, Dan y Manasés, o Gersón, 13 en Isaacar, Aser, Neftalí y medio Manasés. Bueno, Merarí, 12 en Rubén, Gad y Zabulón. Más tarde se indican 2 de Zabulón. Salen 48, pero faltan 6 nombres. Los de 2 ciudades de los quejatitas en Judá y Benjamín. Bueno, estas son entonces, según las ciudades levíticas de Crónicas, ¿verdad? Pero luego tenemos las ciudades levíticas según el libro de Josué, capítulo 21, que tenemos nosotros aquí justamente. Los errores se subsanan en Josué 21. El desarrollo del texto es mucho más homogéneo y lógico. Primero se habla de la suerte de los quejatitas, luego de los gersonitas y finalmente de los meraritas. Y se ofrece la suma total de ciudades. Se incluye a la ciudad de Simeón, con lo cual el número de 48 resulta más lógico, una media de 4 por tribus. Se hace referencia a la concesión de una ciudad de asilo de acuerdo con lo estipulado en Números 35. Se mencionan los nombres de 48 ciudades. Todo esto parece demostrar que Josué 21 es una versión más mejorada de Primera Crónica 6:39-66. Ahora hay referencias a las ciudades y ejidos de los levitas. Las encontramos también en otros libros de las crónicas. Bueno, todo esto es simplemente para que podamos entender cuáles son estas ciudades y dónde nosotros encontramos los descendientes de Leví, los descendientes que encontramos en el libro del Éxodo por una parte y luego también encontramos en el libro de las crónicas. Esta sección relativa a los levitas, nosotros podemos dividirla también en 4 partes principales. La primera es la petición que hacen los levitas. Luego hay una visión global del número de ciudades correspondientes a los 3 clanes levitas, que son quejatitas, gersonitas y meraritas, en las tribus diversas. Como un tercer elemento, nombres de las ciudades indicadas anteriormente. Final del tema de las ciudades levíticas tenemos entonces en los versículos 41 y 42. ¿Y cuál es la petición, verdad, que hacen los levitas? Esto encontramos en los versículos 1 al 3 del capítulo 21, ¿verdad? ¿Cuál es la petición? Aquí se acercan, dice. Los jefes, dice, de familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de familia de las tribus israelitas que estaban en Silo, en el país de Canaán, y le dijeron: el Señor ordenó por medio de Moisés que se nos asignaran algunas ciudades a fin de que residiéramos en ellas y también sus campos de pastoreo para nuestro ganado. Volvemos enseguida, entonces así, con Ñande Yarañe, como siempre, reflexionando y ahora con estas ciudades levíticas. Vamos a volver próximamente con nuestra reflexión, ¿verdad?, de nuestro curso bíblico. Por el día de hoy nos despedimos, por el día de hoy, como siempre, les dejo la bendición del Señor, que les ayude, que les acompañe siempre y sobre todo que podamos también ir profundizando. Aquí, como yo les decía, la teología es más bien una teología no tanto de ir memorizando, escuchando tantos nombres, tantas ciudades, sino que detrás de esto lo que nos quiere decir es que la organización de este pueblo depende justamente de un encuentro personal con el Señor que había prometido la tierra. Y aquí está, Nave, Ame, Ema, Beme. Cómo ustedes ahora se organizan y cómo ustedes buscan esa unidad
para vivir en esa concordia, en esa paz. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.